Ok. Bien, entonces como les comentaba, justo habíamos visto ya en las clases anteriores el tema de urbanismo, un tema no tan complejo, diría yo, porque de una u otra forma hemos podido analizar el tema, justamente el aspecto del urbanismo desde los patrones arquitectónicos, por ejemplo, desde los cambios en el manejo del poder, en las transformaciones sociales, ¿no? Que son justamente estos temas fundamentales para poder entender el desarrollo de las sociedades precoloniales o las sociedades del pasado en el Perú. Un complejo de sociedades que ha de una u otra manera instaurado desde la época arcaica un orden preestablecido, ¿no? Un orden en el cual los inicios de las diferenciaciones sociales, por ejemplo, condujo a ciertos manejos también en los cambios del espacio, en el tratamiento del espacio, ¿no? En el aprovechamiento también de este espacio, pero a la vez también eso condujo a una división de clases, a una división social y a una división del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y también eso, también, por ejemplo, conduce a un grado de especialización continua que al final se convierte o se plasma todo este engranaje de diferentes temas, de diferentes indicadores, se plasma en lo que vamos a ver primero con la arquitectura monumental y luego con la asociación de esa arquitectura monumental hacia grandes rasgos de urbanismo mucho más complejo, pero todavía iniciándose, ¿no? Porque todavía acá hemos entrado al periodo formativo, y si hablamos desde la cronología del formativo, estamos hablando en realidad, y eso lo vamos a recordar ahorita cuando veamos el tema de periodificación, vamos a hablar del formativo ahorita, estamos en el formativo con Chavín de Guantre, estamos en el formativo medio, ¿no? Estamos en un periodo en el cual todavía nos falta revisar las sociedades del formativo tardío y el formativo final, y después el intermedio temprano, y consecuentemente viene el periodo horizonte medio, y después va a venir el intermedio tardío, y finalmente el horizonte final con el periodo inca, ¿no? Con la cultura inca. Entonces, pero estos temas que ya, claro, viéndolos un poco desde el aspecto urbanístico, desde el análisis del urbano, ¿no? Ya no hablar del urbano como germen ni como el urbanismo temprano, sino hablar del urbano como ciudades-estados, ¿no? Ya hablando de lo moche, que vamos a verlo en el tercer módulo el próximo año, vamos a tener que analizar en este aspecto a características mucho más complejas, ¿no? Que nos van a dar justamente este tinte de todo un complejo de conocimientos que se han ido sistematizando y sintetizando, ¿no? Y que luego va a ser obviamente definido con lo inca, ¿no? Y que bueno, después ya todos conocemos la historia que pasó, ¿no? Con el ingreso de los españoles, donde ya culmina todo el proceso de desarrollo de las sociedades originarias en el país, ¿no? Entonces, hablar del fenómeno Chavín es hablar de uno de los fenómenos más importantes en el Perú precolonial, más importante, es una de las culturas más importantes del Perú en realidad, porque fue una cultura panandina, ¿no? Una cultura que se encargó de desarrollar mecanismos desde lo religioso, mecanismos desde lo ideológico, para poder llevar ese conocimiento de poder, ¿no? Ese conocimiento ideológico, pero a través del manejo de un poder sacro, ¿no? Llevarlo a diferentes sociedades también cronológicamente asociadas, pero que se ubicaban en diferentes contextos geográficos, ¿no? Y la influencia de Chavín ha sido tan vasta que hasta la actualidad todavía no tenemos una lista, no tenemos una base de datos de las culturas que fueron influenciadas por Chavín de Huántar. Sin embargo, sí sabemos que hay muchas culturas que están, por ejemplo, aquí en la Sierra Norte del Perú, por ejemplo, en la época de la época Huacaloma, aquí en el Valle de Cajamarca, por ejemplo, en su época Huacaloma tardío, vemos influencia chavinoide. En Cunturhuasi también vemos influencia chavinoide, en Pacopampa también vemos influencia chavinoide, ¿no? En sitios como también Cupisnique, tenemos, en la costa norte tenemos influencia chavinoide, ¿no?
en Ayacucho tenemos influencia chavinoide, en Sechín, bueno, aunque Sechín, por ejemplo, son sociedades anteriores a Chavín en realidad, pero ya hay fases o periodos en Sechín que también tienen influencia chavinoide, ¿no? Que ya fases más tardías de lo que fue primero uno de los complejos más importantes de Sechín y que sentó las bases también de una de las formas de patrón constructivo que se daban en estas épocas, ¿no? Entonces, hablar de Chavín de Huántar es hablar de un significado cultural muy vasto, muy grande, que hasta la actualidad todavía sigue incluso en debate, ¿no? Pero sin embargo, desde la época de Julio César Tello, que fue el descubridor, ¿no? El descubridor entre comillas de Chavín de Huántar, pero fue el pionero, ¿no? Julio César Tello fue el pionero en poder descubrir esta cultura, pero también estudiarla desde una manera bastante sistemática y que se planteó una de las primeras teorías importantes para la arqueología en el Perú, que fue el origen de la civilización, ¿no? Sin embargo, ya con el descubrimiento de Caral, esta teoría de Tello se fue al tacho de basura, ¿no? Porque al final, ya con Ruth Shadi, por ejemplo, sabemos que el inicio de la complejización y de la civilización en el Perú se daría desde el periodo arcaico, incluso anterior a lo que fue Chavín de Huántar, ¿no? Pero sin embargo, Chavín tiene diferentes aspectos que tratar, diferentes indicadores que analizar, porque también es una cultura, parece síntesis de diferentes oleadas sistemáticas de grupos sociales que se integraron y formaron este fenómeno que al final fue uno de los fenómenos panandinos más grandes en la época prehispánica, ¿no? Creo que alguien quiere entrar. Isamar, ¿no? Entonces, lo interesante por eso justamente es poder entender a Chavín desde un concepto religioso, desde un concepto de poder, desde un concepto en el cual lo sagrado era lo que importaba, ¿no? Lo sagrado era la parte más alta de la jerarquía, ¿no? Y en lo sagrado estaba la base, la base fundamental del manejo justamente de la sociedad y el manejo del poder para dominar obviamente la sociedad y para dominar también en este aspecto todos los procesos ligados al aprovechamiento de tierras, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que entender desde esa perspectiva Chavín, ¿no? Chavín de Huántar está ubicado a unos, acá como lo están leyendo en la pantalla, está ubicado a 3.180 metros sobre el nivel del mar, en el callejón de Conchucos, uno de los callejones que entre el río Mosna y Huachexa, que también es parte de una de las culturas locales de Ancash, bueno, de culturas locales de Ancash, que son posiblemente también tardías o anteriores a Chavín de Huántar, ¿no? Anteriores o tardías a Chavín de Huántar, que también un poco diseminaron grados de especialización en el manejo de los espacios, en el manejo de los pisos altitudinales, y representaron también este conjunto de culturas en la cuenca del Callejón de Conchucos, bueno, y que la base fundamental fue este templo de Chavín de Huántar también, ¿no? Esta influencia chavinoide durante el periodo formativo. Tanto sociedades anteriores a Chavín que se ubicaban en el Callejón de Conchucos fueron la base fundamental para lo que va a ser el fenómeno Chavín, y luego las sociedades tardías que se asientan ya sobre los cimientos, sobre las construcciones chavinoides, van a ser también importantes porque son una secuencia sistemática de múltiples conocimientos que parten justamente de este complejo, de este fenómeno ideológico, ¿no? Está ubicado entre los ríos Mosna y Huachexa, ¿no? Y Chavín constituye aquí algunas características importantísimas que quiero que las consideren bastante para el examen. Constituye Chavín un punto bastante estratégico que representa una sincronía en cambios hacia diferentes territorios. A ver, y esto es justamente lo que determina en cierta medida su grado de influencia, ¿no? Desde la ubicación de Chavín en el Callejón de Conchucos, entre los ríos Mosna y Huachexa, se llega muy fácilmente a las regiones de Huánuco, por ejemplo. Y es por eso que en Huánuco, no solamente Huánuco, sino también a un departamento que nadie le hacía caso hasta ahora último, hasta la actualidad última, ¿no?
que es Cerro de Pasco, y en donde actualmente se han podido descubrir sitios del formativo que tienen una influencia chavinoide bien grande, tan grande que también podemos notar influencias de interacciones de poder, ¿no? Que vienen desde Huánuco con el templo de Cotos, ¿no? Y también una interacción desde Chavín de Huántar, ¿no? Entonces se llega muy fácil en esta ubicación de Chavín hacia las regiones de Huánuco, en el Alto Guayaga, y a la cuenca del Marañón, ¿no? Del río Marañón. También a través de esa misma vía se llega a la Amazonía, por ejemplo, son pasos naturales que conllevan a llegar a los valles altoandinos de las regiones central y norte, que conducen también en esta medida a la cuenca de Cajamarca, a lo que tenemos aquí, ¿no? Y que también se van introduciendo hacia las zonas, por ejemplo, ya que conocemos como la zona del Marañón, ¿no? Todo lo que conocemos como toda la zona del Marañón, pasando esta vertiente occidental que conduce, ¿no? Hacia la parte, hacia el sur, ¿no? Hacia la parte de lo que conocemos como ya, en este caso, ¿no? Huamachuco, las zonas de Huamachuco y toda esta zona, ¿no? También desde este punto, ¿no? Desde el Callejón de Conchucos, se llega a la costa norte también y a los valles de la Libertad y Lambayeque, principalmente en los valles de la Libertad, y luego obviamente conduce a Lambayeque, ¿no? Porque pasa por la zona que representa uno de los puntos también muy importantes después de Chavín, que va a ser la cultura Recuay, y cómo la cultura Recuay forma toda una dinámica de interacción que llega hasta Cajamarca, llega hacia la sierra, hacia la costa norte del Perú, ¿no? Por otro lado, desde Chavín también, cruzando la Cordillera Blanca, por ejemplo, y la Cordillera Negra, se llega a la cuenca de los valles de Casma, por ejemplo, ¿no? Y hacia el sur, a los ríos Fortaleza, Pativilca y Huaura, que ya están en la costa central, ¿verdad? Que dan acceso hacia los valles de Lima, ¿no? La ubicación de Chavín en este aspecto, en un estrecho valle, no responde a una ocupación estratégica productiva, ¿no? Sino a una ocupación estratégica como centro de poder religioso, ¿no? Entonces, justamente lo que les comentaba al inicio, ¿no? Hay que entender a Chavín como un centro de poder ideológico, un centro de poder que de una u otra manera me hace acordar mucho también a lo que pasaba con Tiahuanaco, ¿no? Sin embargo, Tiahuanaco estaba en la zona altiplánica, ¿no? Entre lo que ahorita conocemos como el territorio peruano y el territorio boliviano, ¿no? Sí, y Tiahuanaco era un centro de poder religioso. Los tiahuanacos, por ejemplo, empezaron a través de procesos en este caso, de integrar a sociedades a través de las religiones, ¿no? No hacían guerra, ¿no? Los chavinoides, por ejemplo, no hacían guerras, ¿no? Los chavines no hacían guerras, sino eran considerados como los sacerdotes más prestigiosos de la época, ¿no? Y Chavín de Huántar era el centro de poder religioso importantísimo, ¿no? Entonces, este centro de poder religioso tan importante se convierte en el mayor oráculo en la época formativa, principalmente, perdón, en el formativo tardío, me había equivocado con el dato del formativo medio, estamos en el formativo tardío, perdón chicos, que va entre los años 800 al 500 antes de Cristo, ¿no? Y si nosotros nos podemos a pensar un poquito, el rango de estos años, del año 800 al 500 antes de Cristo, estamos hablando justamente de épocas, por ejemplo, aquí en Cajamarca, que se están desarrollando con la época Huacaloma tardío, por ejemplo, ¿no? Lo que conocemos como el Lerlo y Lyson, por ejemplo, ¿no? Por ahí, ¿no? Llegando a esas épocas, lo que conocemos como Cunturhuasi, las fases de Cunturhuasi, Pacopampa B, ¿no? Aquí en Cajamarca principalmente, ¿no? Entonces, y con eso se corrobora también la influencia grande que tenía Chavín, ¿no? Entonces, Chavín de Huántar tuvo un rol bastante significativo en el área de integración central, principalmente, con estrechas relaciones con los valles costeños, ¿no? De Casma, de Supe y de Lima, al igual que los valles también de la vertiente oriental de los Andes, la costa norte y la cuenca de Cajamarca, y también las zonas de Paracas en la costa sur, ¿no? Datos muy importantes, así que hay que anotar, chicos, o hay que tomar captura de esto, ¿no?
De igual forma, estas relaciones se perciben en la organización espacial, o sea, en las formas de construir, ¿no? Lo vemos en Cundurhuasi, lo vemos en la planificación del espacio principalmente, ¿no? En la misma planificación y en los patrones arquitectónicos, donde hay diferentes rasgos, hay recursos técnicos y recursos formales que se presentan, que son parte de Chavín como formas significativas, que también no solamente parte de Chavín como esta... Porque claro, Chavín también hay que entenderlo, claro, como un centro de poder religioso, pero Chavín también sintetizaba o incluía hacia la construcción de los templos que tenía, ¿no? Patrones como estos patrones en U, por ejemplo, ¿no? O ciertas tradiciones importantes arquitectónicas, ¿no? Ahora, igual Chavín tenía una identidad, una autonomía constructiva, así como lo tenían los templos de acá también de Cajamarca. Sin embargo, durante la influencia chavinoide, incluso no solamente a nivel iconográfico, a nivel estilístico, a nivel principalmente de iconografía, ¿no? Sino también hay una influencia muy directa a partir de los patrones de construcción y la planificación de los espacios que se presentan en otras regiones, ¿no? Ubicando entonces a Chavín de Huántar dentro de una ubicación cronológica general, hay que entender que Chavín es parte del horizonte temprano según la cronología de John Rowe, ¿no? Sin embargo, claro, para Lumbreras, Chavín está ubicado en el periodo formativo, obviamente. Hablar de horizonte temprano y formativo es lo mismo, solamente que con conceptos diferentes, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen, sin embargo, vamos a también revisarlo ahorita que vemos el tema de periodificación, ¿no? La división de la periodificación. Entonces, Chavín está ubicado en el horizonte temprano o formativo, específicamente en el formativo tardío, ¿no? Y que va entre los años 800 al 500 antes de Cristo. Luego, a partir del 500 en adelante, va a iniciar una etapa, la etapa del intermedio temprano, ¿no? La etapa del intermedio temprano, en donde tenemos sociedades como Vicus, Mochica, el horizonte medio, con sociedades como Tiahuanaco, como Nazca, como Sicán, ¿no? Bueno, Nazca en realidad, y Wari tendría que estar acá, ¿no? Pues, bueno, no está en este cuadro, pero Wari tendría que estar acá. Sin embargo, aquí en realidad están colocando a sociedades síntesis. ¿A qué me refiero con sociedades síntesis? A sociedades como, por ejemplo, Tiahuanaco, Nazca y Huarpa, que Huarpa fue parte de una de las sociedades locales de Ayacucho, de la cuenca de Ayacucho. Estas tres culturas se asociaron, crearon alianzas, se integraron y formaron lo que finalmente fue Wari, ¿no? La cultura Wari. Igual los Sicán, ¿no? Los Sicán, que es conocido comúnmente como Lambayeque, ¿no? Sicán o Lambayeque, los Sicán fue producto de sociedades del intermedio temprano, como en este caso Cajamarca, ¿no? Sociedades como Nievería, como la cultura Lima, ¿no? Y también sociedades como lo Tiahuanaco o lo Wari específicamente, que ya lo forma exactamente ya los Sicán, ¿no? A finales del horizonte medio, inicios del intermedio tardío, ¿no? Y ya en el intermedio tardío tenemos culturas como lo Chimú y lo Carmiña, así también como ya después, culminando hacia el horizonte tardío, lo Inca, ¿no? Y tenemos acá justamente una periodificación súper general para poder entender cómo desde Chavín de Huántar se empiezan a formar, no es que Chavín también sea una de las influencias directas a la formación de todas estas culturas posteriores, sino que Chavín, a través de esta influencia ideológica tan marcada, tan estigmatizada, influencia, obviamente, patrones ideológicos o religiosos que se van a poder ver como réplicas o como arcaísmos de lo chavinoide para sociedades más tardías, ¿no? Bien, entonces empezamos un poco analizando las fases de Chavín de Huántar. Acá lo que tenemos es un plano del templo de Chavín de Huántar, ¿no? De la ubicación de Chavín de Huántar, ubicado obviamente entre los ríos Moxna y Huachexa, ¿no? Eh, es un sitio bastante estratégico, ¿no? Pero estratégico porque se ubica, obviamente, en un punto en el cual va a tener acceso a diferentes regiones, a diferentes zonas en donde va a influenciar con su religión, ¿no?
Y la primera fase es la fase Urabarriu, que es una de las fases, las primeras fases de Chavín de Huántar, y en donde en este caso la evidencia de esta fase más importante es el Templo Viejo. Esta fase tiene una antigüedad que va entre el año 860 hacia el año 460 antes de Cristo. Características de esta fase, o principalmente del templo. El templo viejo era uno de los más antiguos, ¿no? Denominado también como el templo o la pirámide de Lanzón. Aquí justamente es donde se ubica el Lanzón monolítico. Este templo se compone de 3 pirámides que unidas entre sí forman el tradicional patrón en U, justamente lo que les comentaba, ¿no? Y que tienen a la vez una plaza circular asociada, ¿no? Una plaza hundida circular. Cada una de estas pirámides cumplía una función particular dentro de las ceremonias rituales. Asimismo, cada una de ellas tenía un sistema de canales internos que se interconectaban entre sí, formando una estructura sistemática bastante compleja, ¿no? En la parte interna del Templo Viejo de Chavín hay canales o acueductos internos, ¿no? Que están interconectados entre sí. La pirámide central era la más importante, en realidad, ¿no? Ya que en ella se encontraba justamente el Lanzón monolítico. Esta es la primera fase de Chavín de Huántar, el primer momento constructivo. No existían todavía los otros monumentos, los otros patios cuadrangulares, o las plazas cuadrangulares no existían. Así fue la primera forma que tuvo Chavín de Huántar con este patrón en U y plaza circular hundida asociada, ¿no? Con un eje de orientación este-oeste también, ¿no? Entonces la pirámide central tenía un talud bastante pronunciado de 5.3 grados de inclinación, ¿no? Lo que le daba justamente esta forma imponente, ¿no? Y que era bastante complicada de acceder hacia la parte de la cima para integrarse hacia la parte interna, ¿no? Los elementos constructivos son la piedra labrada, el mortero de barro, y los espacios interiores fueron rellenados, en este caso, con tierra y piedras sin labrar. Acá tenemos, por ejemplo, una reconstrucción isométrica justamente del Templo Viejo, ¿no? De Chavín de Huántar, con la plaza circular hundida, ¿no? Con 2 accesos laterales, con orientación este-oeste, y obviamente aquí hacia la parte interna es donde se ingresaba también para ingresar hacia los canales, hacia los acueductos internos, ¿no? Que posiblemente eran áreas o zonas de ceremonia, principalmente, ¿no? En este caso, el templo presenta 2 escalinatas principales, ¿no? Tenemos esta primera, opuesta, y orientación este-oeste, ¿no? Lo que les estaba mencionando. Y las paredes fueron construidas con piedras finamente pulidas, como las que vemos acá, que están techadas, por ejemplo, estas de acá, ¿no? Y tenían decoración en relieves de seres antropomorfos, ¿no? Y estas estaban asociadas también a lo que vemos con la plaza circular, ¿no? La galería de Lanzón, ¿no? Es la más importante, esta galería dentro del Templo Viejo, asociada a esta fase Urabarriu, ¿no? El Lanzón monolítico, en donde se encuentra representado el dios sonriente, tallado en piedra de granito con medidas de 4.53 de alto por 1,5 metros de ancho máximo, ¿no? Cuenta también con una serie de pasajes y subgalerías interiores a modo de sótanos, ¿no? Lo que se ha podido identificar con el Lanzón monolítico es que tiene un patrón cruciforme, ¿no? En forma de cruz. Y posiblemente también esto era una representación de una especie de cuchillo, a veces también hablaban, un cuchillo de piedra con representación, en este caso, antropomorfa, ¿no? Una representación que llega y se introduce a la tierra. Esto ya es parte de la tradición oral también, de lo que conocemos con Chavín de Huántar, ¿no? La cerámica de Chavín de Huántar era una cerámica bastante tosca, pero era una cerámica en realidad sin pulir, era una cerámica por lo general teníamos ollas vertidas, ¿no? Habían el patrón inciso en realidad también en la pasta,
¿no? Y también los patrones excisos, ¿no? Que eran las excisiones, que eran retirar un poco de pasta, de arcilla, de cerámica, para dar un tratamiento superficial, ¿no? En este caso, a la cerámica. Por otro lado, entramos a lo que se conoce como la fase Chaquinani de Chavín de Huántar, ¿no? Tenemos la fase Urabarrio, por un lado, y tenemos la fase Chaquinani, que va de entre los años 460 al 390 a.C. ¿Qué pasa en la fase Chaquinani? En la fase Chaquinani lo que está pasando es que hay una remodelación del templo viejo, ¿no? Y hay remodelaciones de las galerías, ¿no? Y construcciones y bases constructivas del templo nuevo, de lo que va a ser el templo nuevo, ¿no? Entonces, la fase Chaquinani es como una fase una fase en este caso, intersección de una fase a otra, ¿no? Es un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? En donde lo que vamos a poder observar es justamente la remodelación del templo viejo para dar paso a lo que va a ser el templo nuevo finalmente, ¿no? Acá yo les he puesto algunas imágenes de la cerámica escultórica o las de asa estribo de Chavín de Huántar, que define la complejización en los procesos productivos de la cerámica, ¿no? Y en este caso nace un nuevo tipo, como son las botellas de asa estribo, que también podemos ver en la cultura cupisnique en la costa norte, ¿no? El templo nuevo. El templo nuevo es la fase Hanabarriu, más conocida como la fase Hanabarriu, ¿no? De Chavín de Huántar, y va entre los años 390 al año 200 antes de Cristo. Lo mismo, el templo nuevo pertenece a esta fase, en el ingreso principal del templo lo que se destaca es, en este caso, la portada, en este caso de las Falcónidas, ¿no? Donde se presentan aves labradas sobre las columnas cilíndricas en toda esta zona, ¿no? Y un dintel que conforma la portada en particular, ¿no? Las columnas han sido hechas a base de basalto y piedra caliza, ¿no? El conjunto de edificios o estructuras, tanto el edificio A, el edificio F, el edificio G y la estructura H, ¿no? Conforman el patrón en U, muy similar al templo viejo, que era antes, ¿no? Acá justamente, si ustedes se dan cuenta, esta parte, esta zona de acá, que estoy ahorita resaltando, esta zona de aquí, fue lo de la fase de Chaquinani, ¿no? Lo que empezó a ampliar y a remodelar el templo viejo, donde estaba el lanzón monolítico, ¿no? Entonces, esto fue primero, ¿no? Esto fue remodelado, este brazo fue remodelado de la fase Urabarriu, ¿no? De Chavín, que fue la primera fase, ¿no? Pero fue remodelado a nivel interno con los acueductos internos, ¿no? Y también dio paso a la ampliación de ese lado, de ese brazo de la fase Urabarriu. Durante la fase Chaquinani se produjo una ampliación de lo que después durante la fase Hanabarriu, ¿ya? Va a corresponder a la construcción final y asociada de Templo Nuevo, que va a ser la cabeza central, ¿no? Y tanto estos edificios que ya en conjunto conforman el edificio central, ¿no? Con el edificio G, el edificio F y la estructura H, que es una plaza cuadrangular hundida, ¿no? Van a formar el famoso patrón en U. Lo mismo que teníamos durante la fase Urabarriu con el Templo Viejo, que también teníamos el patrón en U. Solamente que en este caso tenemos el patrón en U mucho más grande, ¿no? El edificio A presenta, claro, el edificio central presenta una simetría casi exacta, ¿no? En realidad sí es casi exacta porque lo que encontramos allí es que tenemos, por ejemplo, una especie de cubo, ¿no? Una especie de construcción muy, muy exacta, ¿no? Con 70 metros de lado y 10 metros de altura, ¿no? Y que, claro, todas las partes son igualitas, ¿no? Y esto es hecho con piedra de granito blanco, en realidad, y piedra caliza también negra, las cuales han sido labradas, ¿no? Y aquí en este templo es donde
se incrustan, ¿no? Se empotran aquí las famosas cabezas clavas, ¿no? Y la estructura H guarda una exacta alineación y es casi perfecta cuadrangularmente también, ¿no? El patrón en la plaza cuadrangular hundida es casi exacta y tiene una orientación con el templo central muy, muy importante, ¿no? Guarda esa inclinación bastante, bastante exacta, ¿no? Principalmente con el templo central, que está también en esta dirección este-oeste, ¿no? Bien, este es el templo nuevo, este es un plano del templo nuevo, ¿no? En este caso, un plano arquitectónico ya del templo nuevo. Si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, aquí es justamente la plaza cuadrangular hundida, tiene medidas de 49.71, 49.63, 49.70, 49.69, pero, o sea, el común denominador es 49 metros de lado prácticamente, o 50 metros de lado prácticamente, casi exacta todas sus esquinas, ¿no? Y está estrechamente inclinada, o sea, la orientación, el eje de orientación central pasa por las dos entradas de la plaza, por los dos accesos principales de la plaza, este-oeste, y llega hacia la entrada hacia el acceso, perdón, de lo que tenemos aquí, por ejemplo, en esta plataforma, esta primera plataforma, ¿no? Que va a conducir a un patio cuadrangular hundido, ¿no? Va a conducir a este patio cuadrangular hundido y finalmente a la entrada de lo que conocemos como el Templo Nuevo con la portada de las Falcónidas, ¿no? Datos importantes, las cabezas clavas están en el Templo Nuevo y pertenecen a la fase de Hanabarriu, ¿no? Están ubicadas en la parte alta de la fachada del templo. Posiblemente la estela de Raimondi pertenecía a la construcción de este templo también y en esta fase, no por las características estilísticas que presentaba esa estela, ¿no? Lamentablemente esa estela no se encontró en el sitio de Chavín de Huántar, sino se encontró en la casa de un poblador y se encontró por Raimondi, ¿no? Por este viajero que la encontró y bueno, en este caso esa estela, hay una réplica, la estela original se encuentra en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en este caso la réplica también hay una réplica que se encuentra en el Museo Lamco, ¿no? Que la pueden también visitar cuando estén en algún momento en Lima. En esta etapa, en la fase Hanabarriu, Chavín en realidad se convierte en el centro de poder panandino. Aquí es donde Chavín entra a su época de auge, a su época de apogeo final, ¿no? En el Templo Nuevo, principalmente, con este patrón en U tan clásico, las galerías internas presentan drenaje, presentan ventilación, o sea, ya hay un sistema interno bien complejo, muy, muy complejo, ¿no? Hay una iluminación, hay un dominio de la acústica, ¿no? También sirvieron como espacios de almacenamiento rituales o de ofrendas, por ejemplo, ¿no? Cumplen prioritariamente una función bastante ceremonial, ¿no? Los ductos de ventilación actúan como un sistema de resonancia y el templo se convierte de esa misma manera, ¿no? Se convierte como un concierto interno, pero con una resonancia tan fuerte que posiblemente algunas teorías mencionan de que los sacerdotes, o en este caso los asistentes de los sacerdotes, eran los que con los pututos o los strombus, ¿no? Con las conchas de strombus que las traían del Ecuador, hacían justamente estos sonidos fuertes, ¿no? Y por debajo de las galerías muy cerca pasaba el río Huachexa, y el río Huachexa lo drenaban para que las aguas transcurrieran por los drenajes, por los ductos, ¿no? Y el agua sonara tan fuerte que tenía el sonido de un jaguar, ¿no? Muchos mencionan eso. Entonces, era un espacio ritual, era un templo, era una galería terrorífica también para la gente de esa época, ¿no? O sea, era algo como que era todo un reto poder hacer esa ceremonia en un templo ceremonial como fue Chavín de Huántar en esa época, ¿no? En cada galería el sonido se transmite de una forma diferente, ¿no? Al igual que la luz también, ¿no? La potencia y proyección del sonido revelan que cada corredor tiene una acústica diferente y estudiada. Ojo con eso, ¿no? Bien interesante, porque cada espacio, cada galería, cada intersección,
cada interacción de galerías o de ductos de ventilación tenían un patrón de acústica diferente, ¿no? Lo que me refiero de las galerías o los ductos son estas partes, son todos estos de acá, ¿no? Este complejo de galerías, ¿no? Que vemos acá, y que se inicia a partir del Templo Viejo también, ¿no? Pero sin embargo ya se complejiza mucho más en la época, en esta época ya de la fase Janabarrio de Chavín de Huántar, ¿no? Donde tenemos ya múltiples complejos de galerías asociados, ¿no? Entonces es posible que las ceremonias se realicen aquí, ¿no? Las ceremonias públicas se realicen acá y luego los seleccionados a través de peregrinaciones subían hacia el templo, ingresaban al templo y a través de productos alucinógenos podían ingresar a las galerías y, bueno, tener un viaje como ellos, muchos hablan, John Rick, por ejemplo, menciona mucho que tenían un viaje con los ancestros, con los dioses de la época, ¿no? Hay lugares concretos en que las notas dominantes de instrumentos musicales del pututo, por ejemplo, ¿no? Con las conchas de Strombus, como les dije, se amplifican por el diseño arquitectónico de las galerías y por el diseño arquitectónico de Chavín de Huántar, del Templo Nuevo. Entonces había todo un trabajo de ingeniería y de arquitectura muy complejo también. Entonces, por lo tanto, tenemos que hablar de especialistas también para estos templos, ¿no? Especialistas que construyeron uno de los templos más significativos de la época formativa en el Perú, ¿no? Estos son los estilos de cerámica de la fase Janabarrio, ¿no? La cerámica Janabarrio de Chavín de Huántar, de la época de apogeo de Chavín de Huántar. Es la cerámica clásica negra, de pasta negra, pulida e incisa, ¿no? También tenemos estas especies de jarras, ¿no? Los famosos, en este caso, las famosas asas estribo, ¿no? Las vasijas asa estribo, ¿no? Y estos patrones en S, los círculos concéntricos, ¿no? Los vamos a encontrar en muchas partes de aquí, también en Cajamarca, ¿no? Esto es la influencia chavinoide, ¿no? Si nosotros vemos esto en alguna parte del Perú, que no sea Ancash, que no sea Chavín, ¿no? Vemos estos patrones en S, estos patrones de paleteado, por ejemplo, como lo que vemos acá, o de esgrafiado también muchas veces se dice, ¿no? El esgrafiado, que es como una especie de... Incluso justamente acá, si ustedes se dan cuenta, es un personaje de perfil, es como que una especie de jaguar, de felino, ¿no? Y los círculos concéntricos, que son clásicos chavinoides, los vamos a encontrar en fases como Pacopampa B, en fases como Huacaloma Tardío, en fases como Kunturhuasi, ¿no? Que son bien influencia chavinoide, ¿no? El sistema constructivo, por ejemplo, el sistema constructivo en este caso del templo viejo, por ejemplo, con la piedra tallada, correspondía a muros de mampostería irregular, hechos con piedras unidas con una tierra arcillosa, y ustedes pueden darse cuenta acá, ¿no? El relleno, todo esto es una especie de relleno. Lo que hacían era construir primero un muro de contención, toda esta línea, ¿no? Luego rellenaban con tierra de cascajo, relleno de cascajo, ¿no? El cascajo es como una especie de... Bueno, depende también cuando hablamos de cascajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Pacopampa el cascajo era una tierra arcillosa fina, ¿no? Pero que era amarillenta, ¿no? Pero por otro lado, en las costas centrales el cascajo lo conocen como, por ejemplo, en el sur, en Nazca, el cascajo también es una tierra fina, mucho más fina que en Cajamarca, que en Pacopampa, por ejemplo. Por otro lado, hay otro cascajo que es una especie de tierra, relleno de cascajo de tierra gruesa, en realidad, de tipo de tierra gruesa con piedras angulares pequeñas, ¿no? Luego después de esto, construían un muro de contención, como lo que vemos acá, y posterior a eso colocaban las piedras labradas, ¿no? Que eran como lápidas y que tenían iconografías o tenían ahí diferentes detalles iconográficos, como lo que vemos también acá, que es la portada de las Falcónidas, la portada del templo, esto es el templo nuevo y esto es el templo viejo, ¿no? Que eran columnas, justamente, ¿no? Este tipo de columnas, en donde teníamos dos tipos de roca, una intrusiva y una volcánica, como la granodiorita y la andesita, ¿no? Que eran estos personajes, ¿no? Que eran los halcones, las falcónidas, perdón, ¿no? Que eran una especie de halcones, ¿no?
antropomorfizados y que estaban en las portadas justamente, en la entrada principal del Templo Nuevo, ¿no? En el Templo Viejo se utiliza rocas de manera constructiva y ornamental. Dichas rocas tienen composición granítica y volcánica también, ¿no? Como lo hemos visto en la parte del Templo Nuevo, ¿no? Bien, entonces hasta acá, chicos, ¿tienen alguna consulta con lo que hemos revisado con el tema de Chavín? ¿Tienen algún detalle? Otro detalle interesante, por ejemplo, ¿no? Que me estaba olvidando, es que en el Templo Nuevo, por ejemplo, estaba, por ejemplo, esta forma, en la portada principalmente de las Falcónidas, ¿no? Lo que se sabe en realidad, gracias al tipo de roca que se utilizaba, es que la mitad, por ejemplo, esta justamente es el límite, ¿no? La mitad. Esta mitad era de tonalidad, por la roca volcánica, por la andesita, era de tonalidad negra, ¿no? Y esta otra era por la granodiorita, era de tonalidad blanca, ¿no? Granito blanco y negro. Y eso justamente es la dualidad también de Chavín, ¿no? El tema de la dualidad que es importante, ¿no? Y que se expresa en el Templo Nuevo de esa forma, ¿no? Tanto en esta división, ¿no? Esta división eh, hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Pero que está la concepción es muy dual del espacio, es la concepción dual del espacio y la concepción obviamente que corresponde a la religión de la época, ¿no? Bien, eso como dato. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto ahorita con el tema Chavín? Chicos, chicas, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí le escuchamos. Ya, ¿todo ha quedado claro? ¿Tienen alguna consulta? ¿Ninguna? Bien, si no hay ninguna consulta, hay que tener en cuenta, ¿no? El fenómeno Chavín que como uno de los fenómenos más importantes dentro del aspecto religioso, ideológico de las culturas precoloniales, ¿no? Y que fue la base fundamental también ideológica de otras culturas también que pudo influenciar, ¿no? De otros centros ceremoniales, ¿no? Entonces, Chavín ha tenido que ser uno de los centros de poder más importantes de esa época, ¿no? Bastante importantes, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, con Chavín justamente vamos a terminar la parte en este caso, vamos a terminar en este caso la parte del urbanismo temprano, ¿no? De lo que hemos visto con el tema de urbanismo temprano. Hasta aquí va a llegar el examen, ¿no? Con el tema de urbanismo. Y finalmente, lo que vamos a ver ahorita, para finalizar un poco, es el tema es el tema de la periodificación. Lo saqué esto ya, bueno. Es el tema de periodificación. El tema de periodificación es algo puntual nada más. Lo que quiero es que ustedes recuerden el concepto, ¿no? Igual como el tema de patrimonio, es puntual nada más. Es algo sumamente puntual que tenemos que ver. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Ya, genial, gracias Félix. Bien, entonces, la periodificación de arqueología. Primero, que la periodificación es una herramienta metodológica. ¿Por qué es una herramienta metodológica, profesor? Porque esta, como metodología, te permite realizar un ordenamiento, ¿verdad? Te permite realizar una secuencia, una matriz, ¿no? De un determinado espacio, que es un espacio dinámico a nivel cultural y social, ¿no?
Entonces, para poder entender esa dinámica cultural y social, obviamente antigua, precolonial ¿no? O que tiene miles de años, tenemos que tenemos que ordenar a través de lo que conocemos como datación relativa, como procesos relativos, ¿no? Y que después se va a convertir en secuencias maestras, ¿no? Las secuencias maestras son las periodificaciones. Cuando ustedes le pregunten qué es una secuencia maestra, es una periodificación. ¿Qué es una periodificación? Es una herramienta metodológica. Cuando ustedes le pregunten qué es una seriación, es una periodificación. La seriación es una periodificación. ¿Y qué viene a ser una seriación? Por ende, una herramienta metodológica también. ¿Ok? Entonces hay que entender que la periodificación es una herramienta metodológica muy indispensable en la disciplina arqueológica en la medida que nos va a permitir organizar los datos e interpretar justamente a partir de esos datos los procesos históricos de manera adecuada. ¿Ok? Su importancia, la importancia de la periodificación radica en que es por ser un proceso integrador, ¿no? Un proceso de secuencias integradoras, ¿no? Y que también va integrando otras herramientas metodológicas como las empleadas en la prospección, por ejemplo, ¿no? Pero al final la prospección, la excavación, el análisis de los materiales, que son las fases de la investigación arqueológica, van a permitir justamente armar también una periodificación en este aspecto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan otras herramientas metodológicas? Porque se va a aprender a conocer un sitio o sitios, ¿no? Pensando siempre en lo que debió existir antes y en lo que vendría a venir después, ¿no? En lo que debería existir después, ¿no? Que en este caso sería también, en este caso, la excavación, por ejemplo, ¿no? Después de la prospección, ¿no? En este caso la prospección viene a ser eh, lo que tú empiezas a pensar primero, lo que pudo haber sido el sitio, ¿no? Tú prospectas el sitio, lo analizas, y es que la verificación nace a partir de las fuentes de verificación de la investigación arqueológica, o sea, la prospección nace, se forma o se define, se estructura a partir de quiénes, a partir de la prospección, de la excavación y a partir del análisis, ¿no? Lo que le vengo diciendo, ¿no? Entonces, es por ello que se forman cuadros, esquemas, ¿no? Y estos son constantes y están determinadas en base al desarrollo de las investigaciones arqueológicas. Por lo tanto, también los cuadros tienen que ser reinterpretados constantemente, los cuadros tienen que ser eh, eh, constantemente estructurados, ¿no? No pueden dejar de ser estructurados los cuadros. Si tú formas un cuadro de periodificación del Valle de Cajamarca, por ejemplo, que ya hay un cuadro de periodificación, pero ahora nos estamos dando cuenta que hay sitios como en Santa Polonia, como en Jicoconga, Carambayog, etcétera, que se pueden excavar. Mientras acá en Cajamarca se siga fomentando la investigación arqueológica, más se va a intensificar el cuadro de periodificación que tenemos. Tenemos un cuadro bastante básico en realidad. Entonces, si yo les muestro el cuadro de periodificación, la secuencia de Maestra de Nazca, por ejemplo, vamos a encontrar un montón de subfases, periodos, fases, subfases, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos un poco que tener en cuenta porque se tiene por eso que incentivar para conocer la investigación arqueológica para conocer más de la historia de Cajamarca, porque todavía la historia de Cajamarca está en pañales. Entonces tenemos que conocer mucho más todavía, o sea que el cuadro que tenemos se tiene que reinterpretar y también se tiene que afinar mucho más, ¿no? Por eso es que los esquemas y estos cuadros son una constante para los arqueólogos, ¿no? Son una constante para los investigadores, pero sin embargo, esta constante tiene que ser reinterpretada también constantemente, ¿no? ¿En qué se clasifica la periodificación? Se clasifica en dos tipos de periodificación, ¿no? Que ustedes ya conocen, el tipo evolutivo, el tipo cronológico, ¿no? El tipo cronológico está principalmente definido a partir de los periodos, ¿no? Periodo horizonte temprano, periodo horizonte medio, periodo intermedio temprano, periodo intermedio tardío, etcétera, ¿no? Y esta es una propuesta de quién? De John Rowe, ¿no? No se olviden de eso. Y la planificación de tipo evolutivo se define a partir de estadios, y estos estadios en realidad están constantemente influenciados por indicadores políticos, económicos, sociales y también culturales, podemos agregar acá, ¿no?
Esta periodificación, ese tipo de periodificación es más narrativa, ¿no? Es más teórica y es propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Acá, por ejemplo, estadios, que también se pueden, los estadios, por ejemplo, son las fases o las etapas, ¿no? Cuando a ti te pregunten, oye, o la fase, por ejemplo, Cajamarca medio, ya, ese es un estadio, por ejemplo, ¿no? Ahí se puede hablar de estadios, ¿no? Ah, pero ¿por qué le pusieron estadio? Bueno, porque durante la fase Cajamarca medio fue el auge cajamarquino, posiblemente se intensificó a nivel económico y a nivel productivo el aspecto de la intensificación agraria, a nivel social los asentamientos crecieron, a nivel político empezaron a organizarse a través de cacicazgos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tema ahí, ¿no? Es un rango de tiempo, por ejemplo, los estadios son rangos de tiempo que definen categorías culturales, las cuales son interpretadas a partir de indicadores políticos, económicos, sociales, ¿no? Lo que conocemos, por ejemplo, si nosotros hablamos de horizonte temprano, perdón, vamos a hablar de formativo, ¿verdad? Y si nosotros hablamos del intermedio temprano, vamos a hablar del periodo de los desarrollos regionales, si es que queremos hablar desde una base de tipo evolutivo, de tipo evolutivo, ¿no? Y también cuando a ti te digan desarrollos regionales, estadio de los desarrollos regionales, ya, este pata es bien evolutivo, tiene una línea teórica evolutiva, ¿no? O sea, este pata defiende a Lumbreras. Y si a ti te hablan del periodo intermedio temprano, a este pata es más John Rowe, ¿no? Este pata es más cronológico. A él no le interesa tanto floro, ¿no? No le interesa tanta narrativa. A él lo que le interesa es identificar los periodos a través de los años, a través de la cronología exacta nada más, ¿no? De manera temporal, ¿no? Por eso es que los periodos son un rango de tiempo que solo le da un valor estrictamente temporal a las diversas categorías culturales. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Hay principales aportes científicos, principales personajes como Max Zule, ¿no? Que él tenía toda la intención de excavar en Tiahuanaco, sin embargo termina excavando en Pachacamac, pero se encontró con uno de los sitios más importantes en el Perú, porque Pachacamac tiene una cronología desde las épocas de los cazadores recolectores o de los pescadores, ¿no? Entonces, hasta el Imperio Inca incluso, ¿no? Hasta el Imperio Colonial, hasta la colonia incluso, porque incluso también hay Pachacamac, este complejo, este sector de las ñustas, de las hijas del sol, ¿no? Que era un sector donde vivían las hijas del sol, ¿no? Eh, Fue utilizado por los españoles después como espacios de almacenamiento y también como espacios en este caso, estacionales, ¿no? Eh, por ejemplo, Maxu le habla de también una cronología, establece una cronología a partir de un concepto también más narrativo, más evolutivo, ¿no? Porque cuando hablamos de pescadores primitivos del litoral, le estamos dando un concepto evolutivo, ¿no? Cuando hablamos de culturas protoides, como Protochimú, Protonazca, o sea, como culturas iniciales de las culturas Chimú y Nazca, ¿no? Estamos hablando también de características evolutivas de lo que va a ser después Chimú y Nazca. Cultura Tiahuanaco, hablar de cultura Tiahuanaco, ya solamente meterle el concepto cultura, Tiahuanaco es hablar justamente de una línea evolutiva, ¿no? Hablar de estilos epigonales de Tiahuanaco, hablar de estilos, ¿no? Yo al hablar de estilos es como hablar de caracteres personales o caracteres grupales, sociales, colectivos, ¿no? Entonces estoy hablando también bajo una línea evolutiva. E imperio incaico, hablar de imperio, ¿no? Cuando hablamos de Estado, de imperio, le estamos dando una narrativa teórica, ¿no? Evolutiva, social, ¿no? Política, económica, ¿no? Hay de todo dentro de estos conceptos, ¿no? Entonces Max Zule tenía justamente una concepción, una línea evolutiva desde este aspecto, ¿no? Muy diferente a Alfred Kroeber, ¿no? Que en el año 1930 llega a Perú desde los Estados Unidos y él empieza a hablar, él es el primero que empieza a hablar de horizontes, por ejemplo, ¿no?
o periodo temprano, periodo medio, horizonte, estilos epigonales tiahuanaco, periodo tardío, periodo horizonte inca, ¿no? Él es más cronológico, ¿no? Lleva la línea de tipo cronológica dentro de la división de la periodificación en los Andes centrales. En el caso de Tello es también más evolutivo porque él está hablando de épocas, o sea, habla de épocas, pero a través de épocas de las confederaciones tribales, por ejemplo, habla de, o sea, confederaciones. Estamos hablando de una época en donde hay un complejo integrador de confederaciones, de sociedades muy complejas que se asocian, que se integran, que se pelean, etcétera, y eso tiene un alcance social, económico, político, ideológico, ¿no? Entonces, tiene una narrativa bien evolutiva también Tello, ¿no? Habla de época de desarrollo y diferenciación de las culturas del litoral, por ejemplo, ¿no? Recontra narrativa, y la época megalítica o arcaica andina, que es la época que él menciona como la época de Chavinoide, también la época Chavín, ¿no? Por otro lado tenemos a Rafael Arco Joile, ¿no? En que él hace diferentes estudios, pero donde se centra más es en hablar de, en este caso, de las culturas de la costa norte, como la cultura moche, ¿no? Y él también habla a partir de una línea evolutiva, hablando de periodo precerámico, inicial de la cerámica, el estadio evolutivo, el estadio del auge, del fusional, ¿no? Del imperial, del estadio de la conquista, ¿no? Entonces lleva una línea bastante evolutiva también, ¿no? Igual que Bennett, ¿no? Que también lleva una línea bastante evolutiva. Lo que nos estamos dando cuenta en realidad es que lo que más perenne es el concepto teórico de los investigadores ha sido a través de un concepto, de una teoría de la evolución, ¿no? De evolutiva, ¿no? De procesos, de cambios, de interacciones, etcétera, ¿no? Y finalmente es con lo que nos hemos quedado también con la línea de tipo cronológico realizada por John Rowe, sistematizando justamente lo que hace en este caso Kroeber, ¿no? Alfred Kroeber, porque él es el primero que habla de periodos de horizontes, por ejemplo, ¿no? Pero John Rowe ya empieza ya no se complica tanto su periodificación a partir de periodos específicos, ¿no? Lo conllevan a hablar desde una línea de tipo cronológico, ¿no? Lo que a él más le interesa es justamente el orden de las culturas a través de la cronología, a través de los años, ¿no? Y habla obviamente del periodo inicial, habla justamente como el periodo que para Lumbreras es el arcaico, por ejemplo, ¿no? O periodo lítico, ¿no? O precerámico, ¿no? Pero esas ya son concepciones evolutivas. Para John Rowe solamente era periodo inicial. El periodo inicial es un periodo que va tal año, simplemente, ya no te hagas tanto lío, ¿no? Luego viene el horizonte temprano, en donde justamente aquí ya el principal es Chavín de Huántar, por ejemplo, ¿no? Y aquí también se incluyen ya culturas como Cuturuasi, ¿no? Huacaloma, Laizón, Pacopampa, Cumemayo, por ejemplo, si hablamos de Cajamarca, ¿no? Luego viene el intermedio temprano, con culturas como Recuay, como Nazca, como Cajamarca, ¿no? Como las primeras manifestaciones de los moche, ¿no? Luego viene el horizonte medio ya con lo teahuanaco, teahuanacoide, ¿no? Y luego lo que va a ser Huloguari, ¿no? Luego viene el intermedio tardío con los chimú, por ejemplo, ¿no? Como lo virú, como lo vicus, ¿no? Y el horizonte tardío con lo inca específicamente, ¿no? Bien, entonces un poco así, de manera súper general también esto, porque también lo hemos visto ya y son características de los periodos y los años principalmente, ¿no? Ubiquen bien los años, apréndanse bien los años. El periodo lítico va desde el 10.000 al 6.000 antes de Cristo, es un periodo bastante largo de 4.000 años, ¿no? Es donde corresponde a una de las primeras etapas de complejización humana, ¿no? Están los primeros cazadores recolectores andinos, donde se practicaba mucho más la caza, la pesca y la recolección de alimentos, ¿no? Están las primeras manifestaciones de domesticación incipiente. ¿A qué me refiero con esto? A que empieza una preliminar producción y una preliminar organización de los cazadores o de los grupos o de las bandas. En este caso habían bandas, ¿no? Que se movían, no eran grupos aldeanos, los grupos aldeanos vienen después, ¿no? Pero eran bandas, eran grupos seminómades al inicio y luego ya durante el periodo arcaico, durante el arcaico final, por ejemplo, tardío, ya vemos ya más seminómades
y ya formándose lo que van a ser las organizaciones aldeanas ya para el arcaico final, para el periodo arcaico ya último y para lo que viene a ver después ya el formativo, ¿no? Hay un establecimiento de zonas estratégicas para la distribución y redistribución también de alimentos, ¿no? Las primeras manifestaciones de desarrollo organizacional a nivel económico, y hay un establecimiento de áreas nucleares para las viviendas, primeras manifestaciones de sedentarismo, ¿no? Como lo que encontramos, por ejemplo, en Chilca, Pueblo 1, ¿no? Chilca, Pueblo 1 es una de las primeras manifestaciones de sedentarismo. Tablada del Urín, por ejemplo, también es una de las manifestaciones de sedentarismo. Y entre los principales sitios importantes que podemos mencionar acá están las cuevas de Tres Ventanas en Guarochirí. Justamente ayer conversábamos por ahí con Félix y Roxana sobre las cuevas de Guarochirí, las Tres Ventanas, ¿no? Ubicada esta en la hoya alta de Guarochirí, ¿no? A 5.000 metros sobre el nivel del mar. Está Paiján en La Libertad, Chivateros en Lima, Lauricocha en Huánuco, Toquepala en Tacna, Piquimachay, Telarmachay, ¿no? Sitios que han sido investigados por John Rick, por ejemplo, uno de los investigadores más importantes y que se convirtió finalmente en director de Chavime Guantar, ¿no? Hasta la actualidad. Y eso con respecto al periodo neolítico. Datos básicos, importantes, que tienen que tener en cuenta ustedes al momento de que alguien les pregunte. Luego viene el periodo arcaico, que va del 6000 al 1800 a.C. Es un proceso también largo, de 4000 años de experimentación constante, de adaptación también constante, ¿no? Conocimiento del medio y la domesticación, y es también un periodo de mucha interacción también. Es un periodo de calma, según muchos investigadores, según Rochari, es un periodo de calma, de paz, de interacción continua con diferentes regiones, tanto de la selva, de la sierra, del sur del Ecuador, del norte, del sur del Perú, etcétera, ¿no? Hay una integración constante de diferentes sociedades. Hay un inicio migratorio hacia los Andes centrales y a la costa o viceversa, esa justamente es los procesos integracionales, ¿no? Actividades económicas mixtas como la producción y el intercambio, ¿no? Cambios a nivel demográfico producto de las condiciones adaptativas, empieza a crecer ya no son bandas, ya no son grupos que se mueven, son nómades o seminómades, sino ya son grupos estacionales, pero que se empiezan a organizar ¿en qué? En pequeñas aldeas, ¿no? Ya empieza justamente las aldeas, ¿no? Y a partir justamente de la administración de las aldeas o la organización de las aldeas es que nace la arquitectura monumental, ¿no? Que ya se masifica o se define con lo que vemos, con lo que conocemos como Caral, ¿no? Y sin embargo, en este tiempo hay una inestabilidad climática y geográfica, lo que permite, ¿no? Lo que les comentaba una vez con el tema del fenómeno del Niño, por ejemplo, ¿no? El retiro de las aguas del litoral, ¿no? El retroceso de las aguas del litoral, luego el avance de las aguas, ¿no? Pero sin embargo estos cambios entre la corriente de Humboldt y la corriente del norte tropical del Ecuador se confluencian, ¿no? Formando el fenómeno del Niño en este periodo ya. Lo que va a pasar es que hayan diferentes inestabilidades climáticas, pero esas inestabilidades climáticas en realidad no produjeron un caos en la sociedad, sino al contrario, los beneficiaron porque hubo más adaptabilidad hacia los cambios, pero también adaptabilidad hacia los recursos nuevos, ¿no? Entonces, por eso es que en el Medio Oriente, por ejemplo, las sociedades empiezan a desarrollarse y la monumentalidad empieza a desarrollarse a partir de la agricultura. Aquí en el Perú es diferente, no solamente es a partir de la agricultura, sino también a partir de actividades económicas mixtas, como la agricultura y el aprovechamiento de recursos del mar, ¿no? Los recursos marinos. Entonces hay una producción constante, hay un aprovechamiento de los recursos y también hay un intercambio constante. Y vamos al periodo inicial, ¿no? El periodo inicial, como lo conocía Bennett, como lo define Bennett, o formativo inicial, como lo define Lumbreras, u horizonte temprano, también, como lo define ¿quién? John Rowe, ¿no? Pero este periodo, si hablamos del periodo formativo o estadio formativo, ¿no? Lo vamos a subdividir en diferentes fases, por decirlo de esa manera, ¿no? O en diferentes subestadios, ¿no? Entonces tenemos primero el formativo inicial. Este formativo inicial va del año 1800 al año 1100 a.C. Aquí lo que pasa es que empieza a existir un abandono y una desaparición de los sitios como Caral, ¿no? Y un caso particular es el Valle de Casma, ¿no? En donde se van a evidenciar aspectos militares,
va a haber una organización social mucho más compleja, pero también mucho más jerarquizada, ¿no? O sea, la época de paz termina, empieza una época de complejización, de adaptaciones conflictivas también, de conflictos en realidad, ¿no? Y eso se ve plasmado en las iconografías, ¿no? Hay una diferenciación de organización espacial y patrones arquitectónicos también, hay nuevos conceptos, hay nuevos roles, hay nuevos modos también, ¿no? De vivir, hay nuevas clases, nuevos patrones arquitectónicos también que van a ser interesantes poder diferenciar con lo que pasó en Caral anteriormente, ¿no? Hay una diferenciación también de organización espacial y patrones arquitectónicos. Acá empiezan a existir plataformas superpuestas, patios, plazas, recintos, representaciones antropomorfas. Entonces, en este aspecto, la sacralidad siempre ha estado plasmada en todos estos indicadores arquitectónicos, pero la sacralidad y el poder estaba bastante relacionada a la organización arquitectónica también, ojo con eso, ¿no? Porque o sea, la monumentalidad nace con este concepto de poder, ¿no? Con este concepto jerárquico de diferenciación social en ese aspecto, ¿no? Y aquí, en esta época, inicia el tema, los inicios de la planificación urbana, el germen del urbano, que ya lo hemos visto también, y que se expresa muy bien en lo que va a ser Moxeque, por ejemplo, Pampas Moxeque en Ancash, ¿no? Entonces, sitios claves son Sechín, Las Aldas y Moxeque, justamente, que son, obviamente, anteriores a Chavín de Huántar. El formativo medio, que va del año 1100 al 800 antes de Cristo, ¿no? Hay una desaparición y abandono de los centros de poder en Casma, o sea, Sechín, ¿no? Moxeque, son abandonados, ¿no? Hay un nacimiento de dos expresiones artísticas, uno, la Cupisnique en la costa norte, y dos, la de Ancón en la costa central, que después va a ser también configurada como el famoso patrón en U, ¿no? En la etapa anterior encontrábamos comunidades de centro de poder que dominaban un valle, ¿no? O sea, veíamos comunidades de centro de poder, o sea, veíamos pirámides, ¿no? Como Caral, por ejemplo, ¿no? Que eso es una comunidad de pirámides, ¿no? Hay varias pirámides, ¿no? En Sechín también hay Sechín Bajo, Sechín Alto, ¿no? En este caso, en este periodo, hay solamente un centro de poder que domina un determinado valle. Solamente uno va a ser el que va a dominar un valle. Antes había una alternancia, ¿no? De los roles de poder. Pero ahora, en este periodo del formativo medio, va a haber solamente un centro de poder que va a dominar un valle. Hay una proliferación de grandes centros ceremoniales en el valle, tanto en Chancay, en Chillón, en Lima y en Lurín, ¿no? Como son sitios como Garagay, por ejemplo, como Cardal, como Manchay Bajo, por ejemplo, ¿no? Como El Paraíso, por ejemplo, ¿no? Este periodo nos revela una comunidad de centros ceremoniales que gobernaban pequeños sectores de cada valle y se encontraban en intensa interacción entre ellos. Profesor, pero no había solamente un valle, ya, pero hay que tener en cuenta, claro, hay que tener en cuenta el contexto geográfico. Por ejemplo, aquí en Cajamarca, el único centro de poder que dominaba el valle, ¿quién era? Huacaloma. Y ahí está, acá hay la diapositiva, ¿no? Pero sin embargo, también, y eso se daba a partir de un concepto de aprovechamiento del recurso, ¿no? Ahora, habían también, de todas maneras, habían, por ejemplo, valles, como en Chillón, por ejemplo, como en Lurín, por ejemplo, que les he mencionado, ¿no? Cardal y Manchay Bajo eran dos centros de poder que estaban ahí, muy cerquita, en el mismo valle. Estaban en el mismo valle y dominaban el mismo valle. Y cronológicamente estaban asociados, ¿no? Por eso es que se habla de una comunidad también, pero en casos excepcionales, ¿no? No era en todo el... Y ahora, ¿por qué hacían eso? No solamente por el aprovechamiento de recursos, sino también por el aprovechamiento del espacio, por el poder de que tenían los centros ceremoniales por el espacio, ¿no? Y eso lo diseminaban a otros valles y por eso es que habían conflictos, ¿no? Guerras posiblemente, ¿no? Aquí en esta época es donde nace uno de los rasgos arquitectónicos característicos de la costa central, que ya les había mencionado, ¿no? Que es el patrón en U, ¿no? Los sitios más representativos son Garagay y Cardal en Lima, ¿no? Las periodificaciones en el área norte y en el específico de Cajamarca destacan a sitios como Huacaloma en sus primeras fases, ¿no? Entonces tenemos sitios como Coyut en Lambayeque, Cerro Blanco en Ancash, Garagay en Lima y Huacaloma también en Cajamarca. Pasamos al formativo tardío, que va desde el año 800 al 500 antes de Cristo.
Aquí esta época es una época en la que sitios como anteriores, ¿no? Sitios como Huacaloma, por ejemplo, sitios como, en este caso, Coyut, por ejemplo, ¿no? Sitios como, en este caso, otros sitios, ya, perdón, acá está, ¿no? Como Cerro Blanco, por ejemplo, Garagay, Cardal, por ejemplo, ¿no? Estos sitios son abandonados, ¿no? Son abandonados, pero sin embargo hay sitios que nacieron, por ejemplo, Pacopampa nace durante el formativo medio, ¿no? Pero entra en apogeo durante el formativo tardío, igual que Cunturhuasi, igual que Chavín de Huántar. O sea, en Chavín de Huántar está la fase Urrabarrio, está asociada a esta fase, al formativo medio, y la fase Janabarrio está asociada al formativo tardío, ¿no? Entonces, ahí justamente son las diferencias, ¿no? Bueno, esta época es una época de grandes transformaciones en el área andina. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde nace también o entra en apogeo Chavín de Huántar y justamente con este concepto religioso que hemos visto, etcétera, ¿no? Hay una centralización de poderes en la sierra, ¿no? Que parte también del concepto chavinoide, ¿no? Eh, y en la costa norte parece que no existían centros de poder. Parece que la costa norte entra en un rango, en un lapso de tiempo de mucha, de mucha crisis posiblemente, pero hasta el año 1980, 80 y pico, no me acuerdo exactamente el año, que se descubre una tumba en Chongoyape, en Lambayeque, que va a suponer justamente la existencia de algunos centros de poder que aún están por descubrirse o que ya han desaparecido también, ¿no? Entonces, hay que tener también esas características y que también de una u otra forma en esta zona de Chongoyape caracterizaba lo que va a venir después con Cupisnique, ¿no? Ya el formativo final, que va del año 500 al 200 antes de Cristo, ¿no? En esta época caen los centros de poder y el control social, o sea, los centros de poder empiezan una crisis, ¿no? Una crisis muy fuerte, empiezan a ser abandonados. El periodo de una probable inestabilidad, este periodo es una época de una probable inestabilidad en diferentes territorios, ¿no? Tanto en el norte, en el centro y en el sur, con los centros de poder que existían. Hay una aglomeración de grandes sitios formando asentamientos. Ya en esta época se empiezan a formar, o sea, los grupos aldeanos empiezan a crecer, ¿no? Por diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cajamarca las causas más probables es la intensificación agraria, la especialización, el tema del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay construcción de pequeños templos, ¿no? Como centros de poder, pero que están protegidos sobre colinas naturales, están ubicados, ¿no? Y nace lo que se conoce como atomización política. ¿Y qué es eso, profesor? Bueno, la atomización política es la construcción de pequeños templos amurallados que están asociados a una gran aglomeración de poblaciones. Lo que vemos en Ancash con Catuy y Cailán, ¿no? Que son centros de poder, o sea, el centro ceremonial estaba ahí ubicado en la parte central y asociados estaban los asentamientos, ¿no? O sea, no eran asentamientos ubicados en las partes altas de los cerros de repente y el centro ceremonial solito, no, sino era ahí el centro ceremonial y alrededor los asentamientos, ¿no? Algo muy similar, esto debe ser como el tema de la atomización política, debe ser uno de los primeros conceptos que después vamos a ver en Huaca de Soria y de la Luna con los moches, por ejemplo, ¿no? Y después del formativo, y ahí terminamos con el formativo, ¿no? Con la parte formativa, por ejemplo, aquí en Cajamarca, el formativo final corresponde a qué correspondería, a la ISOM, por ejemplo, ¿no? Y a estos sitios que están justamente en esta subida al Cerro del Cumbre, ¿no? Y luego pasamos al intermedio temprano, ¿no? El periodo intermedio temprano, que va desde el año 200 antes de Cristo al 500 después de Cristo, ¿no? Si bien se conoce a este periodo con el clásico nombre de intermedio temprano, que es acuñado por John Rowe, otros investigadores han definido a lo largo del siglo XX diversos nombres para esta etapa tan compleja, ¿no? Tan diversa también, ¿no? Hay una variedad de culturas que surgieron y se desarrollaron a lo largo de todo el territorio nacional,
Y esto no impide que se encuentre entre ellas muchas similitudes en realidad, y es lo que vemos, ¿no? En Cajamarca, en la etapa Cajamarca temprana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en la etapa Cajamarca temprana? Hay una relación y unos intercambios constantes, al parecer, ¿no? Las categorías como el urbanismo, el desarrollo artístico avanzado, por ejemplo, la diferenciación social marcada, la jerarquía de deidades, el comercio a largas distancias y los cambios en el plano sociopolítico, son las características más, o las categorías más saltantes de este periodo, ¿no? Entonces, este periodo no es homogéneo en realidad, sino es bastante heterogéneo, bastante cambiante, bastante diverso, ¿no? Creo que la diversidad en el Perú, que nace desde las épocas tempranas, muy, muy tempranas, en este periodo se diversifica mucho, se intensifica mucho más, ¿no? Entonces, algunas características principales de este periodo: hay un crecimiento de la población, hay una organización social jerarquizada, mucho más compleja, hay un perfeccionamiento de las actividades agropecuarias, ojo con eso, hay un perfeccionamiento del arte, ¿no? Lo vemos en Cajamarca también, ¿no? Grandes artistas, surgimiento de estados militaristas teocráticos, ¿no? Desarrollo de la astronomía. Al surgimiento de estados militaristas teocráticos me refiero, por ejemplo, a lo moche, ¿no? El desarrollo de la astronomía y la regionalización. ¿Y a qué me refiero con la regionalización? Es que ya empiezan a haber divisiones políticas, ¿no? Divisiones en territorios políticos. Pasamos con esto al horizonte medio. El horizonte medio, que va entre los años 600 al 900 después de Cristo, ¿no? Es un periodo donde los pueblos o sociedades del área andina comparten un conjunto de rasgos culturales, ¿no? Debido al predominio de dos culturas importantes, como fue lo Wari y lo Tiahuanaco. Ambas culturas basaron su hegemonía en la formación de estados territoriales y conquistados, ¿no? Eh, Principalmente esto de formación de estados territoriales y conquistados parte de lo Wari, porque lo Tiahuanaco en realidad no conquistaba. O sea, lo Tiahuanaco en realidad lo que hacía era peregrinaje. ¿Para qué? Para llevar su ideología, su religión, ¿no? Eh, Algo muy similar a lo Chavín, ¿no? Pero ya lo Wari, que después ya lo Tiahuanaco entra en crisis y se fusiona con lo Nazca y lo Huarpa y da paso a un proceso de complejización más grande con lo Wari. Y ya lo Wari se convierte en un estado o en un imperio militar, ¿no? Que conquista, que imparte ahí un poco de terror también a las culturas y las integra, ¿no? A su sistema. En este periodo, en la costa norte, por ejemplo, aún florecía la cultura moche, ¿no? Aunque ya está entrando en crisis también, eh, porque claro, entendemos que los moches existen hacia los años 100 al 700 después de Cristo, así como también Cajamarca, ¿no? Cajamarca llega hasta los años, o sea, si hablamos de identidad cajamarquina, identidad neta cajamarquina, yo la identidad neta cajamarquina, Caxamarca, la encuentro hasta la Cajamarca medio, que va hasta el año 950 después de Cristo, ¿no? Porque después vienen influencias ya justamente Wari, Inca, y finalmente ya lo que viene después con la invasión española, ¿no? Pero todavía coexistían estas culturas, todavía, ¿no? Porque estamos hablando entre el año 600 al 900, todavía estamos en la época Cajamarca medio C, ¿no? Medio B, C, ¿no? Y también otras culturas como lo Nazca, ¿no? Entrando ya a lo Nazca 4, 5 y Lima, contemporáneos entre sí, ¿no? La cultura Lima. Características de este periodo: hay un avance significativo y tecnológico de la agricultura, ¿no? Eh, Hay un intercambio comercial a gran escala también, ¿no? El tema comercial se intensifica mucho más, y hay un culto a una determinada divinidad, que en este caso es el dios Huiracocha, o el ancestro Huiracocha, ¿no? Que se estigmatiza a grandes rasgos de la cultura en cada parte del territorio e influye también a cada cultura, ¿no? Y también, por otro lado, hay un surgimiento y desarrollo de las grandes ciudades andinas. Hay otras manifestaciones de este periodo, se pueden ver reflejadas en sitios arqueológicos como el Santuario de Pachacamac en Lima. Ya por aquí están haciendo la cultura lambayeque para entrar al intermedio tardío ya, ¿no? Y también el nacimiento de los chimú, ¿no? Y justamente entramos al nacimiento de estas dos culturas finales que les he mencionado, ¿no? Que es el intermedio tardío, durante el periodo intermedio tardío, que va del año 1000 al 1450 después de Cristo, ¿no? Más o menos cuando por acá en Cajamarca está entrando lo Inca, ¿no?
Bueno, lo Inca llega en 1470 aproximadamente, y el intermedio tardío está terminando para todos los Andes centrales en general 20 años antes, ¿no? Bueno, este periodo, el intermedio tardío, es el penúltimo periodo de las altas culturas y está comprendido desde la decadencia del Imperio Wari hasta lo que va a ser la victoria de los incas dirigidos por Cusi Yupanqui sobre los chancas ocurrida en la batalla de Yaguarpampa en Apurímac, ¿no? Entre las culturas más significativas de la época se encuentran los sicanos, ¿no? La cultura sicán, ¿no? O más conocida como la cultura lambayeque, la chimú, la cultura chincha y las culturas como chachapoyas, chancay, huaylas, coya y lupaca, ¿no? Que ya están más en los Andes, perdón, en las zonas altiplánicas. Algunas características importantes, empieza a haber una etapa de las confederaciones, eso se ve muy bien en Colochimú, ¿no? Hay un desarrollo de las grandes urbes de América, también se ve con Colochimú, también se ve con Lambayeque, ¿no? Y lo pueden ver por ejemplo, en Batán Grande, por ejemplo, en Bosque Pomac, lo pueden ver en Chanchán, lo pueden ver en, este, en Tucumé, ¿no? Grandes urbes, ¿no? Ya estamos hablando ya, no de asentamientos, estamos hablando de urbes, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con urbes? ¿Qué son urbes, profesor? Bueno, las urbes son tanto un conjunto de asentamientos como centros de poder, centros de producción, centros de ceremoniales, ¿no? O sea, pero todos unidos en un mismo espacio, ¿no? Ya es hablando ya de ciudades como tal, ¿no? Las urbes son como ciudades, ¿no? Hay un gran desarrollo artesanal, ¿no? Hay un desarrollo comercial también, y aquí justamente es el apogeo de culturas como lo chimú y lo lambayeque. Y finalmente lo inca, ¿no? El horizonte tardío, que va del año 1476 hacia el año 1532. Este es al parecer es un poco antes, ¿no? Bueno, el horizonte tardío como periodo en realidad, y como los rasgos que se plasman mayormente en este periodo, va del año 1476, porque, claro, ¿no? Porque, profesor, pero si lo Inca acá en Cajamarca llega en el año 1470 aproximadamente, o sea, y entonces lo Inca, no, hay un desfase. No, claro, es que lo Inca nace en Cusco aproximadamente en el año 1400 incluso, ¿no? O sea, hay que entender también que lo Inca tiene un desarrollo de 100 años nada más, ¿ah? No es que, no es que tenga un desarrollo grande. Entonces, es aproximadamente que lo Inca está naciendo en el año 1450, por ahí aproximadamente, y es que en el año 1532 es cuando ya desaparece, o cuando es conquistado, es dominado por los españoles, ¿no? Y el horizonte tardío es el último periodo, ¿no? Que está comprendido desde la victoria de los incas, ¿no? En la batalla de Yaguarpampa hasta la conquista española en Cajamarca, ¿no? Con la captura de Atahualpa. Y coincide toda esta época con la expansión y el desarrollo del imperio del Tahuantinsuyo. La cultura principal en este periodo es la inca, sin embargo, también hay otras culturas con una fuerte actividad en ese periodo, como lo Cajamarca, que ya entramos a la etapa de lo Cuismanco, por ejemplo, ¿no? Lo Chimú, que también todavía existe, lo Chachapoyas, lo Chancay, lo Lima, por ejemplo, también, que todavía está preexistiendo. Y las principales características es que allá hay una expansión continental, obviamente, por el imperio del Tahuantinsuyo, y hay una anexión de reinos, de señoríos y curacascos, ¿no? Hay una trascendencia de la civilización andina, hay un alto grado de desarrollo organizacional y hay grandes exploraciones geográficas para nuevas conquistas también, o para nuevos dominios territoriales. ¿Ok? Bien, bien chicos, ¿hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? A ver, chicos, chicas, a ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? A ver, Roxana, Wilder, Isamar, Félix. No, y hasta ahí quedaría todo, ¿no, arqueólogo? Sí, pero no hay ninguna pregunta. A ver, tienen, chicos, hay que estudiar estos videos, estos videos, por favor, porque el viernes van a venir preguntas para el examen. ¿Ya? Este,
Bueno, nos hemos dado 2 horas prácticamente, no, hora y media de clase. No, ay, perdón, falta revisar la última parte que corresponde al tema de patrimonio, ¿ya? Al tema de patrimonio. A ver, espérenme, quiero ver esto de acá. Ya, no, esto creo, bueno, se los voy a compartir solamente para que, por lo que quiero es que, bueno, sepan bien específicamente las categorías del patrimonio, ¿no? Quiero que se aprendan bien las categorías de patrimonio porque eso es lo último que va a venir en el examen también, ya que son estas en particular, ¿no? Categorías del patrimonio cultural, ¿no? ¿En qué se divide el patrimonio cultural? Se divide en patrimonio material, ¿no? Y este patrimonio material se divide tanto en patrimonio material inmueble y mueble, ¿no? Ustedes ya conocen esto en realidad, ¿no? Solamente hace una revisión general. Ahora, el patrimonio material inmueble se subdivide en prehispánico y histórico, ¿no? El prehispánico son los sitios arqueológicos, ¿no? Antes de la entrada de los españoles, y el histórico es a partir de la entrada de los españoles hasta la República, ¿no? Y cuando hablamos de patrimonio material inmueble, es cuando hablamos del patrimonio que no puede ser trasladado a otra parte, ¿no? Que tiene que ser conservado, puesto en valor, etcétera, ¿no? En el mismo lugar de origen. Y el patrimonio material mueble es el que sí puede ser trasladado para análisis, para investigaciones como artefactos, cerámicas, herramientas, etcétera, ¿no? Por otro lado tenemos el patrimonio inmaterial, ¿no? Y el patrimonio material es ese patrimonio más, este patrimonio más intrínseco, más conceptual, ¿no? El patrimonio vivo, ¿no? Que obviamente está referido a las prácticas, a las expresiones, a los conocimientos, a los saberes, a las técnicas que son transmitidas por las comunidades, ¿no? De generación en generación y que son producto también de la diversidad cultural, ¿no? Esta diapositiva se las voy a pasar, ¿ya? Para que lo lean bien. El patrimonio subacuático, que es uno de los patrimonios que actualmente se está investigando bastante. Por ejemplo, hay proyectos en el lago Titicaca, hay proyectos en Pachacamac también, ¿no? En las playas del sur de Lima. Y es un patrimonio también importantísimo que actualmente viene siendo registrado y también es uno de los patrimonios que bastante más caros todavía incluso de poder investigar. El patrimonio subacuático es uno de las investigaciones. Hacer investigación subacuática es muy, muy cara, porque necesitas muchas herramientas importantes para poder hacer registros bajo el agua, ¿no? Entonces, este patrimonio es uno de los más ahorita desarrollados en la actualidad, ¿no? El patrimonio industrial ya viene a ser el patrimonio que va desde la época colonial en adelante también, o sea, hacia la época republicana, ¿no? En donde tenemos las fábricas, estas fábricas antiguas, ¿no? O los trenes, los tranvías, ¿no? Estos vagones que actualmente también son puestos en valor y que se convierten en bares o se convierten en centros temáticos, ¿no? De expresiones culturales y artísticas, ¿no? Es el patrimonio industrial, ¿no? El patrimonio que quedó a partir de la época industrial, justamente a partir de la generación de esta época industrial en el Perú, principalmente, ¿no? Con influencias europeas, obviamente, ¿no? Y el patrimonio documental, que es el patrimonio bibliográfico, ¿no? El patrimonio que es escrito, ¿no? Las revistas, las crónicas, los libros antiguos, ¿no? Que nacen a partir de la época colonial en adelante también, ¿no? Es nuestro patrimonio documental también muy importante porque gracias al patrimonio documental podemos hacer contrastes, ¿no? Muchos contrastes. Gracias al patrimonio documental podemos saber, gracias a las crónicas, por ejemplo, podemos saber muchas cosas. Claro que hay que analizarlas bien porque muchas de las crónicas están muy desfasadas, ¿no? Pero hay ciertos rasgos interesantes que se pueden interpretar, que se pueden definir a partir del patrimonio documental, ¿no? Entonces, ¿y quién rige el patrimonio? El Ministerio de Cultura, ¿no? Es el principal ente rector, es el ente rector, ¿no? El Ministerio de Cultura. ¿Quién rige el patrimonio documental o el patrimonio bibliográfico? La Biblioteca Nacional del Perú, por ejemplo, ¿no?
Y el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por ejemplo, también es una de las entidades que protegen el patrimonio natural, pero también en este caso hay una forma de asociar, ¿no? Porque su visión, a partir de la visión del CERNAM, que es la sociedad valora los beneficios ambientales, culturales y sociales, también amplía el aspecto cultural desde un enfoque bien integral, participativo también, ¿no? ¿Cómo contribuimos a la protección del patrimonio cultural? A partir de la investigación, a partir de la educación, de la inclusión e integración de las comunidades, de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía, a partir de una buena planificación y organización de propuestas, de proyectos, ¿no? Que tengan que ver con educación, con cultura, a partir de la difusión y promoción de este patrimonio y a partir de la constante revaloración, ¿no? Los ejes del desarrollo, según la UNESCO, para el patrimonio es la defensa de la cultura y el desarrollo a nivel local, regional, nacional y mundial, la colaboración y articulación con instituciones que rigen el patrimonio para establecer acuerdos y marcos reglamentarios y llevar a cabo actividades en el escenario para ayudar a los gobiernos y a los actores locales de la conservación del patrimonio, ¿no? Así se fortalece las industrias creativas y el fomento del pluralismo cultural. Y finalmente, ¿por qué es importante conservar el patrimonio? Porque el patrimonio más que como patrimonio cultural, siempre hay que hablar de herencia. El patrimonio es nuestra herencia. Entonces, eso genera desarrollo. ¿Desarrollo a qué sectores? Desarrollo al sector cultural, al sector social, al sector económico y al sector educativo a partir de diferentes indicadores como los que estamos viendo aquí en la pantalla, que es poner en valor, crear puntos de cultura, aumento de la investigación, creación de espacios culturales, de difusión, etcétera, etcétera. A nivel social, sensibilizar a la gente, concientizar a la gente, integrar a la gente al patrimonio, reivindicar a partir de los conocimientos y saberes de la gente y valorar también esas costumbres y saberes, pero valorar también esas costumbres y saberes a partir de la relación con el patrimonio, ¿no? Y eso va a determinar también un empoderamiento de la diversidad cultural. En lo económico, el aumento del turismo, generación de nuevos puestos de trabajo, diversificación alternativa de emprendimientos a partir de la cultura, generación de espacios para la promoción de souvenirs, etcétera, etcétera. Y a nivel educativo, generación de conocimientos objetivos, ¿no? Disminución del analfabetismo, por ejemplo, incidencia de cambios en las políticas educativas, la reformulación de las cargas académicas universitarias y también la reformulación del currículo estudiantil actual, ¿no? En los colegios, que es un desastre y que hay muchos grupos de poder que no quieren que la cultura y nuestra herencia sea reivindicada desde el colegio, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer para proteger y conservar nuestro patrimonio cultural. Bien, chicos, chicas, esto se los voy a alcanzar y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Espérenme un ratito, voy a prender la luz. Bien, entonces, hasta acá nos vamos a quedar. En realidad, este video lo voy a subir nuevamente ahí al Drive para que lo puedan revisar para el día viernes el examen. Como les mencioné, el día viernes el examen va a ser de 10 de la mañana a 11 de la mañana en el laboratorio. Va a ser presencial, ¿ya? Y el lunes es que me van a entregar el trabajo de manera digital y ese mismo día en la tarde se va a presentar, se va a exponer, ¿no? O sea que el lunes estaríamos terminando finalmente. El día de hoy estamos terminando con el tema virtual, con las clases virtuales, ¿no? Las clases sincrónicas, las clases remotas. Entonces, hasta el día de hoy hemos terminado con los temas, finalmente hemos terminado con los temas que están en base a la currícula, y el próximo año continuamos también ya con el tercer módulo, con temas importantes también, que ya se van tecnificando mucho más también, ¿no? Porque estamos viendo partes teóricas, pero también hay temas que se van a tecnificar bastante para poder utilizar ciertos programas también, ¿no? Ya eso poco a poco también. Bien, entonces, hasta acá nos vamos a quedar.
No se olviden, por favor, de avanzar de sus avances. Ya ahí, Félix, tienes que enviar, Wilder y Félix tienen que enviarme sus avances. Ya corregí el trabajo de Roxana y Isamar. Está bien, ya han avanzado, regular también las chicas, entonces ya hay un avance. Entonces, a los chicos, Félix y Wilder, por favor, pásenme su avance hoy día, si pueden hoy día o a más tardar mañana tempranito, ¿no? Para poder revisarlo. Como les dije, este informe de ustedes que me van a pasar es un primer avance. No les estoy pidiendo les estoy pidiendo que me entreguen hasta donde lleguen, ¿no? Pero avancen lo más que puedan, todavía tienen hasta el lunes. Así que avancen lo más que puedan con aumentar la información. Eso nada más. No sé si tienen alguna consulta con el examen, con la entrega de trabajo, con la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesor, disculpe, el lunes solo se le va a entregar, ¿no? El lunes se me va a entregar el trabajo, así se me lo va a enviar a mi correo de manera virtual, de manera digital, y en la tarde se va a exponer. O sea, tienen que armar sus diapositivas. Yo les recomiendo que las diapositivas las armen a partir de, primero, obviamente, sus antecedentes de investigación. Primero, obviamente, una introducción general. Si es posible, solamente agreguen imágenes, ¿no? O sea, por grupos, por ejemplo, Wilder y Félix no tienen que demorar más de 5 minutos exponiendo. Bien sintético, bien básico. Lo único que quiero es que me expliquen cómo ha sido la metodología, cómo han trabajado, dónde han sacado sus fuentes, coloquen las imágenes, las fotos, tienen fotos del proyecto, ustedes están agregados a las fotos del proyecto, porque ustedes están analizando material, entonces están agregados al drive también del proyecto. Ahorita lo voy a colgar más bien ese drive. Entonces, con eso, por lo menos tener, ¿no?, una presentación. Pero eso va a ser en la tarde, el viernes en la tarde, o sea, el lunes en la tarde, o sea, el lunes a las 3 de la tarde se va a presentar. O sea, no nos vamos a demorar ni 10 minutos, porque si son 5 minutos Wilder y Félix y 5 minutos Rosana y Isamar, suficiente. En 20 minutos estamos terminando nuestras exposiciones. Lo único que quiero es que me expliquen la metodología, las interpretaciones, sus hipótesis y poder un poco debatir en base a lo que ustedes me están presentando. Y nada más. Y la presentación va a ser hasta la mañana. O sea, el informe digital lo voy a esperar hasta ese mismo día, el lunes, pero hasta el mediodía nada más. Y luego en la tarde nos reunimos a las 3, nos conectamos para que ustedes se expongan con sus diapositivas y con eso terminamos completamente el año. ¿Ok? Ya solo 5 minutos más, o sea, solo es Sí, sí, algo... sí, sí, algo sintético, bien sintético, porque en realidad por eso les dije, es un informe preliminar. Este informe que ustedes están trabajando, yo lo voy a tener guardado en mi base de datos y el próximo semestre, el próximo módulo, vamos a seguir profundizando. Por eso es que la vez pasada les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, Roxana ahorita está haciendo su estudio de tipología cerámica, pero está viendo más estilos y tipos, ¿no? Pero todavía a Roxana le falta analizar la parte composicional de la cerámica, o sea, la arcilla de la cerámica, para ver materia prima, ¿no? U otras inclusiones, argamasas, etc. Entonces, ese trabajo ya no lo va a hacer ahorita, ese trabajo lo va a hacer el otro año en el próximo módulo. Entonces ahí, este informe que ustedes me van pasando, ahí se va a agregar esta información. Entonces este informe se va a ir ampliando, va a ir creciendo más este informe, ¿no? Y al final ustedes van a tener un informe. Lo que yo quiero hacer es como una especie de manual final, ya porque el otro año ustedes creo que se van a trabajar 3 módulos en el año, y el otro año ya terminan ustedes, ¿no? Terminan esta capacitación. Entonces, con esto, con ese trabajo, por lo menos es un producto que ustedes ya están elaborando. ¿A partir de qué? De una investigación en un sitio arqueológico como fue Santa Polón, por ejemplo. Ya hay un producto, como una especie de pretesis, por decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a seguir aumentando. Pero para esta oportunidad, solamente una presentación general. Lo que quiero saber es, primero, su introducción o su resumen del trabajo, ¿no? La metodología, los objetivos, ¿no? La metodología, por ahí algunos antecedentes que sería bueno poder agregar, y las hipótesis, y finalmente la interpretación. Nada más, suficiente con eso. Súper rápido. En 5 minutos que me expliquen eso es lo mejor que podrían hacer. ¿Ok? Y principalmente agreguen imágenes si es posible. No agreguen tanto texto.
hasta con imágenes si es posible. Hay que acostumbrarnos a presentar nuestros trabajos con imágenes y a exponer en realidad. No leer simplemente, sino exponer también. Pueden agregar algunos textos por ahí que pueden leer, claro, pero siempre hay que tratar de hablar, ¿no? De interpretar, más que solamente de leer, ¿no? Entonces, y eso lo pueden hacer con imágenes simplemente. ¿Ok? Entonces, eso, Wilder. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo más, Ah, chicos? sí, es que le preguntaba porque el lunes en la mañana tengo examen y pues entonces si solo entrega, solo le envío y ya, ya, gracias arqueólogo. Ah, claro, sí, sí. Solo me envías el trabajo, me lo envías nada más. Yo lo voy a recibir, pero hasta el mediodía nada más. O sea, me lo envías nada más, ya yo sé a qué hora me lo estás enviando, antes del mediodía, y en la tarde nos conectamos para estar media horita conectados nada más, y luego ya ahí culminamos nuestro ciclo. ¿Ya? A Ya ver, entonces arqueólogo, gracias. ya, gracias, Wilder, también a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Profesor, ¿le podría alcanzar mañana por la noche el avance de mi informe? Sí, si es posible, mañana, bueno, si es posible, mañana, sí, o sea, ya está bien, mañana me lo pueden alcanzar por la noche, pero avancen lo más que puedan, ¿no? Porque hoy día, en realidad, le dije a Félix para que hoy día me manden el informe, el avance, para poder revisarlo y que ya lo sigan trabajando, ¿no? Pero hay que avanzar con eso, hay que avanzar. Ya mañana me lo alcanzas en la noche, está bien, no te preocupes, pero avanza lo más que puedas, ¿no? Agrega toda la información que es posible. Ya, pues, profesor, le digo, son más imágenes que texto, dice, ¿verdad? Para la presentación, yo preferiría No. más imágenes, si por ahí pueden agregar un texto está bien, no hay ningún problema, ¿no? Y para el Pero informe, más texto. claro, en el informe sí, claro que va a ir el texto, ¿no? Sí, en el informe sí, ¿no? Y claro, agregar imágenes también de todas maneras, ¿no? Pero sí, claro, en el informe es más narrativo, más texto, ¿no? Es un informe, pues. ¿Ok? Bien. Bien, chicos, chicas. Entonces, si no tienen ninguna consulta, creo que aquí llegamos con la clase del día de hoy, que es nuestra última clase virtual. Eh, el día de mañana los espero en el laboratorio. El día de mañana va a ser el examen para Roxana, ¿no? Entonces, el día de mañana, Roxana, nos vemos en el laboratorio en la mañana, ¿no? Eh, no sé quiénes más van a ir al laboratorio mañana, pero bueno, el viernes sí es obligatorio que todos estemos en el laboratorio, de 10 a 11 de la mañana, porque a esa hora va a ser el examen, ¿ok? El día viernes. ¿Ya? Y ya de ahí ya sería nuestro último día que nos vemos, porque ya el lunes solamente nos conectaríamos, nada más, de manera virtual. Pero ya el viernes ya es el último día también, ¿no? Entonces No va hay a que haber un procurar estar el compartir de viernes. despedida, profesor. Claro, también para poder hacer un compartir. Me parece que el viernes va a haber un compartir con los chicos también del grupo de Percy. Entonces vamos a estar ahí, ¿no? En laboratorio. Entonces hay que estar, ¿no? Todos después del examen, no sé si van a ser en la mañana o en la tarde, pero nosotros tomamos el examen en la mañana, ¿no? Ya si nosotros podemos estar en la tarde con los chicos del otro grupo, nos quedamos para poder tener un compartir, ¿no? ¿Ya? Creo que se está coordinando por el grupo también está coordinando por los grupos, ¿no? No. En el grupo de T1 creo que se dijo que iba a haber un compartir. Así Bueno, ahí yo cualquier las. cosita les aviso. Igual mañana les voy a preguntar bien a Percy. Percy no va a estar, sus alumnos son los que están organizando y ellos nos han incluido también a nosotros, ¿no? Entonces hay que compartir entre todos y a ver para poder estar ahí con ellos, ¿no? Entre todos y ya ahí despedirnos también, ¿no? Hasta el próximo año. ¿Ya, chicos? ¿Chicas? Bien, entonces hasta acá nos estamos quedando. El día de mañana nos vemos con las personas que van a ir al laboratorio y el viernes sí nos vemos todos para el examen final y para el compartir. ¿Ok? Bien, chicos, que tengan muy buenas Profesor, noches. mañana va a ir usted. Sí, mañana voy también al laboratorio, en la Vaya, mañana. entonces, para preguntarle. Ya, ¿mañana tú sí vas a ir, Wilder? Sí, mañana estoy libre. Hoy día no. ¿A qué hora vas mañana?
¿A qué hora es mañana? No, mañana estamos desde las 9 de la mañana, ¿no? Y 9 y entonces, cuarto, por ahí. esa hora llego. Ya, ya, perfecto. Entonces mañana nos vemos para ir viendo tu Y el trabajo. viernes va a ser el examen oral escrito, puso. No, escrito va a ser. Ah, ya. El Ya examen no va a listo. durar más de una hora. Van a ser 5 preguntas nada más, pero esas 5 preguntas quiero que se explayen escribiendo también, ¿no? Como un examen de universidad en donde tú tienes que escribir bastante, ¿no? No son, por ahí va a haber una preguntita solamente ahí para que marquen nada más, pero las otras 4 van a ser bien de escribir, de explayarse bastante. O sea, expláyense bastante, recuerden, por eso estudien bien los videos, revisen bien sus notas, ¿no? Ahorita voy a subir este video, esta clase, esta última clase la voy a subir también, ¿ya? Pero van a ser 5 preguntas nada más. ¿Ya? Entonces no puede durar más de una hora el examen, ¿ya? Eso para el día viernes. Ya chicos, entonces con eso nos estamos quedando hasta el día de hoy. Muchas gracias por conectarse y que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana. Chao, chao. Ya nos vemos, arqueólogo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos, profesor. Ya chicas, chicos, nos vemos. Chao, chao.